buenas tardes. Muchas gracias a todos los profesionales de los medios de comunicación, que supongo que durante estos días nos veremos mucho, como hemos tenido la oportunidad de vernos con los de Extremadura y con los de Aragón. Permítanme que, antes de decir unas palabras sobre la actualidad política, me refiera a lo que está pasando en España durante las últimas horas, con unas inundaciones que tienen anegada a media España y que nos obligan a poner encima de la mesa de nuevo el debate sobre las infraestructuras hidráulicas, tanto para contener inundaciones como para paliar las sequías estacionales, como para producir energía. Y eso es decir mucho en la España de Pedro Sánchez, que ha destruido muchas infraestructuras hidráulicas y que ha impedido la construcción de otras, que ha destruido la alta velocidad, que ha destruido la seguridad energética, que ha destruido la atención sanitaria y que nos hace ver y nos hace temer que el colapso de una mafia corrupta esté suponiendo en España también el colapso de las instituciones, el colapso de la atención sanitaria y el colapso, en definitiva, de las instituciones. Y nosotros comparecemos en las elecciones de Castilla y León para presentar en el día de hoy a nuestros candidatos y muy especialmente a Carlos Pollán, que será el candidato a la presidencia de la región, con la convicción de que todos nuestros candidatos harán un gran papel para denunciar lo que más preocupa en estos momentos a los españoles, que es que la corrupción mata, que la invasión que promueve el Gobierno también mata y destruye nuestra prosperidad, y que cualquier tipo de componenda de diálogo o de reunión con la mafia corrupta que gobierna en estos momentos es una estafa política y es lo que está protagonizando el Partido Popular. Y, por supuesto, que es necesaria la recuperación del sentido común y poner los problemas de los ciudadanos por encima de los debates políticos ficticios, inventados o de problemas lejanos que no afectan a los españoles. El Partido Popular convocó elecciones con el objetivo de neutralizar a Vox. Sin embargo, Jorge Azcón ha recibido menos votos y ha obtenido menos escaños. ¿A qué cree que se debe la bajada del Partido Popular en Aragón? Se debe a que no aprende, se debe a la obcecación, porque efectivamente el Partido Popular ha convocado dos elecciones que ha adelantado, ocasionando un gasto público que pagan los ciudadanos con la intención de deshacerse de Vox, y en ambos lugares, tanto en Extremadura como en Aragón, los ciudadanos han dicho claramente que quieren el doble de Vox, es decir, que quieren que las políticas de Vox importen mucho más de lo que han importado hasta ahora en esos gobiernos regionales. Las cosas son muy sencillas. Se han convocado unas elecciones, el Partido Popular ha obtenido 26 escaños, algunos menos de los que tenía, y Vox ha obtenido el doble de los que tenía, 14 escaños. Es decir, el Partido Popular no tiene ni siquiera el doble de representación de Vox. Y por lo tanto el Partido Popular ahora tiene distintas opciones de gobierno. El Partido Popular podría formar gobierno o llegar a algún tipo de acuerdo con Vox, podría formar gobierno con el Partido Socialista o llegar a algún tipo de acuerdo con el Partido Socialista. Si el Partido Popular quiere cambiar las políticas, si quiere un cambio de rumbo real, puede contar con Vox. Si el Partido Popular quiere mantener las políticas que ha acordado con el Partido Socialista en Bruselas y que nos hicieron a nosotros abandonar los gobiernos regionales, pues tiene al Partido Socialista, puede llegar a un acuerdo con el Partido Socialista. Yo no voy a decir mucho más de todo esto durante estos días y sé que me van a hacer muchas preguntas sobre pactos, sobre dimes y diretes, sobre declaraciones que hace uno y otro. Pero las cosas están claras y están contestadas en Extremadura, donde todavía no se ha podido llegar a ningún tipo de acuerdo. Nosotros llegaremos a acuerdos, ya veremos cuál es la fórmula, si de investidura, de formar parte de los gobiernos, en función de nuestra representación, pero sobre todo si tenemos la convicción y la seguridad de que va a haber un cambio de rumbo político. En Extremadura no lo tenemos en estos momentos y por eso no hay un acuerdo. Espero que en Aragón reflexionen y que sea más fácil llegar a un acuerdo. Pero hemos dicho que queremos un cambio en las políticas migratorias, en lo que tiene que ver con las competencias autonómicas, queremos cambios en las políticas fiscales, cambios que supongan rebaja, queremos reducción del gasto público improductivo, queremos reducción del número de diputados de las Cortes regionales. Queremos que las políticas verdes sean combatidas desde las regiones y un compromiso de los líderes regionales del Partido Popular de combatir esas políticas del fanatismo climático, tanto en Aragón como en Extremadura, como en Castilla y León, y por lo tanto de enfrentarse a lo que el Partido Popular con el Partido Socialista han pactado en Bruselas. Si no tenemos garantías con esas cosas, pues lo mejor que puede hacer el Partido Popular, sin ningún tipo de drama, por nuestra parte, es llegar a un acuerdo con el Partido Socialista. Quizá eso responda mucho mejor a la realidad, porque el Partido Popular parece que se siente más cómodo con las políticas que ha pactado con el Partido Socialista. Otra cosa es que ahora se peleen con Pedro Sánchez, porque la verdad es que no pelear con Pedro Sánchez es muy difícil en estas circunstancias, pero hay una especie de teatro bastante insoportable de pactarlo todo en Bruselas y después pegarse en España. Esto no es algo que diga yo, lo ha dicho hasta Felipe González,
que ha dicho que no comprende por qué el Partido Popular y el Partido Socialista no acuerdan en España cuando son los que han decidido esas políticas en Bruselas. Ha habido un cuatripartito de Partido Popular, Partido Socialista, Partido Nacionalista Vasco y Convergencia y Unión, y entre todos se lo han repartido. Ellos se lo comen, ellos se lo guisan y dan el premio a los políticos traidores para que el separatismo siga creciendo en Cataluña y en mi tierra vasca a costa de las provincias leales de España y de esas que han formado nuestra nación. No digo yo que no queramos infraestructuras para esas regiones de España, las que amamos, pero claro, si todo eso sirve para que sigan en el machito los desleales y los que cuando ya se habían hartado de infraestructuras y de robar a manos llenas, como hicieron en Cataluña, dieron un golpe de Estado en el año 2017, que después ha sido indultado por Pedro Sánchez, una vez asaltó el Tribunal Constitucional con la ayuda inestimable del Partido Popular, que puso a Cándido Conde Pumpido para que Sánchez luego pueda comprar la investidura y mantenerse más tiempo en el poder. Esa es la verdad, y eso es lo que padecen todas las regiones de España. Pero tienen un problema, y es que una esperanza recorre nuestra patria. Y es la voz del sentido común, es la voz de los problemas reales en una España con unos partidos y unos medios de comunicación que nos hablan de problemas lejanos, que serán problemas para los que los padezcan, pero que están muy lejos de los problemas de los españoles, que tenemos otras prioridades, y a veces nos hablan hasta de problemas inventados, o de farsas, o de montajes. Nos han tenido durante un mes y pico, coincidiendo con estas elecciones, hablando de un abulense, por cierto, que fue presidente del gobierno y que ya no puede defenderse porque murió, y se han presentado denuncias que han amplificado, a pesar de que no puede defenderse, desde Televisión Española en horas de programación. Se ha hablado de uno de los cantantes internacionales de España, Julio Iglesias, al que también se ha acusado, y ya está viendo todo el mundo cómo eso queda en agua de borrajas, pero la televisión de Pedro Sánchez, que la ha saltado también con la ayuda del Partido Popular, donde se han repartido los cargos en Televisión Española, ha hablado horas y horas de eso. Y luego, pues, Groenlandia, que les preocupa mucho a los que les importa un comino, Ceuta y Melilla. Esa es la verdad. Y a los españoles de Castilla y de León les importa Ceuta y Melilla, y lo de Groenlandia pues les puede importar un poco, pero es que, oye, es que en Groenlandia creo que viven pues 10.000 personas más que en Ávila. Tenemos muchas Groenlandias aquí, muchos problemas, y nos tienen adormecidos, atontados, hablando permanentemente en las televisiones de esos problemas lejanos o inventados, y ocultando lo que está pasando a los españoles en todas partes. Y decía que una esperanza recorre España porque también hay un partido que ha defendido la bandera y ha alzado la bandera de la nación y del patriotismo. Solidaridad, en primer lugar, con el prójimo, que es el próximo, que es el español, el que está cerca de nosotros. Y esa es la caridad bien entendida que tenemos cualquier padre de familia, que no andamos regalando nada si lo necesitamos para nuestros hijos. Una España que está viendo que se destruyen las infraestructuras por obra y gracia o por arte y corrupción de Pedro Sánchez, que se destruye la alta velocidad, que se destruye la seguridad energética, que se destruye la atención sanitaria como consecuencia del colapso y que se destruye el mercado de la vivienda también como consecuencia del colapso poblacional que viene de la invasión migratoria que promocionan y de los impuestos abusivos en lo que tiene que ver con un bien esencial como es la vivienda, necesaria para que las personas puedan formar familias, puedan prosperar y puedan tener un hogar en el que vivir tranquilos.